Steve Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, fue un informático y empresario estadounidense. Se le conoce por ser cofundador de Apple y máximo accionista de The Walt Disney Company. Nació en San Francisco el 24 de febrero de 1955 y murió a causa de un cáncer el 5 de octubre del año 2011 en Palo Alto, California. Steve Jobs nació de la relación de dos jóvenes universitarios, el sirio Abdulfahad Handali y la estadounidense de origen alemán y suizo Johann Carol Scheibel, estudiantes sin suficientes recursos económicos como para encargarse de un bebé, lo dieron en adopción. A partir de ese momento, el matrimonio formado por Paul Jobs y Clara Agopian, ambos de origen armenio, se hizo cargo del pequeño Steve. La familia se mudó a Mountain View en 1961 al sur de Palo Alto. Allí, Steve cursó los estudios de primaria y secundaria en la Cupertino Middle School y en Homestead High School. Pronto mostró curiosidad por la informática. Desde temprana edad comenzó a asistir a charlas y talleres organizados por Hewlett Packard. Tal era el interés que tenía que le dieron una beca de verano. Después fue contratado y conoció a Stephen Wozniak, que también sería cofundador de Apple. En 1972 entró en la Universidad Reed College de Portland, Oregon, aunque solo permaneció allí durante 6 meses. Sin embargo, continuó las clases como oyente. Después de esa temporada en la universidad, regresó a su casa en Palo Alto. No obstante, no se quedó por mucho tiempo, pues se fue a hacer un retiro espiritual a la India. Poco tiempo después, Steve Jobs fue contratado por la empresa de videojuegos Atari. En esa época, el ingeniero Stephen Wozniak y Steve Jobs se unieron para fabricar y comercializar su primer ordenador. Trabajaron desde el garage de los Jobs en Cupertino y crearon el primer ordenador personal, Apple I. En 1976, con el dinero que consiguieron de vender una furgoneta, fundaron la compañía Apple Computer. Al año siguiente, mejoraron el ordenador dando paso a Apple II. A partir de ese momento, comenzaron a recibir una enorme cantidad de pedidos y se convirtió en una de las empresas con mayor crecimiento en Estados Unidos. Debido a ese éxito, en torno a 1979, Apple salió a bolsa con un coste de $22 cada acción. Inmediatamente se hicieron ricos. Poco tiempo después surgieron los primeros competidores. El principal fue IBM, que también sacó al mercado un ordenador personal. Para entonces, Steve Jobs ya era ejecutivo de Apple y decidió contratar a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi Cola, para que dirigiera la compañía de la manzana. En 1984, Apple lanzó el primer Macintosh, lo que supuso una auténtica revolución en aquella época. Fabricaron un ordenador intuitivo apto para todos. No era necesario saber de informática y memorizar comandos para poder utilizarlo. A pesar de los éxitos que estaban cosechando en el plano informático, Apple no pasaba su mejor momento. Sculley y Jobs no se entendían y a causa de las diferencias entre ambos, Jobs dejó la compañía en 1985. Ese mismo año también abandonó Wozniak. Tras abandonar Apple, Steve Jobs se centró en nuevos proyectos. Uno de ellos fue la creación de Pixar Animation Studios, el estudio cinematográfico de animación, tras la compra de 1986. A partir de entonces, Jobs comenzó a producir películas para The Walt Disney Company bajo el sello de Pixar. En 1995 se estrenó la primera película de este binomio, Toy Story. Pronto le sucedieron más largometrajes como Monstrum S.A. o Buscando a Nemo. En el año 2006, Steve Jobs anunció que Disney habría comprado Pixar. Después del acuerdo, Jobs se convirtió en el principal accionista individual de la compañía y pasó a formar parte del equipo de la compañía.
Al mismo tiempo, el californiano fundó la compañía Next Computer. Para este nuevo proyecto, contrató a 7 antiguos empleados de Apple. En los 10 años que estuvo activa la división de hardware, vendió unas 50.000 unidades. En 1993 cambió su nombre a Next Software y se centró en el desarrollo de sistemas operativos. Debido a ello, 3 años después Apple anunció la compra de la compañía de Jobs para actualizar el sistema operativo de Macintosh. De esta manera, Steve Jobs volvió a formar parte de su primera compañía en 1996 como asesor. La vuelta de Jobs a la compañía de Cupertino se produjo en un momento de crisis, cuando Microsoft, la empresa de Bill Gates, sacó al mercado sus PC con el sistema operativo Windows. Mucha gente se dio cuenta de que era tan sencillo de usar como una Macintosh, pero más barato. De esta manera, Apple perdió muchísimas ventas. Envueltos en pleitos con Microsoft, el entonces presidente de Apple dimitió. Este cargo fue ocupado por Steve Jobs en 1997. Las disputas se saldaron con un acuerdo que beneficiaba a ambas partes. Durante esta segunda etapa de Jobs en Apple, volvió a revolucionar el mercado como lo hizo años atrás. La irrupción de nuevos ordenadores, entre los que había portátiles, su apuesta por la música digital y el lanzamiento del iPhone y continuas innovaciones han encumbrado a Apple en lo más alto de las empresas tecnológicas. En el año 2004 se le diagnosticó un cáncer de páncreas. Sin embargo, no cesó su actividad en Apple hasta que dimitió como CEO en la compañía en el año 2012, dando paso a Tim Cook. La enfermedad de Jobs no se hizo pública y continuó trabajando con total normalidad. Si bien es cierto que a medida que la enfermedad avanzaba, los medios cuestionaban sobre su estado de salud. En el año 2009 se sometió a un trasplante de hígado, aunque poco después reapareció. Visiblemente demacrado por la enfermedad, las ganas de trabajar no se le apagaron en ningún momento. A pesar de la fuerza que demostró tener Steve Jobs, murió el 5 de octubre del año 2012 con solo 56 años, dejando un gran legado a toda la humanidad en la forma de comunicación y en todas las tecnologías.